Bienvenidos a una presentación más en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2021, que una vez más es de manera virtual por la llamada tercera ola de la pandemia, o cuarta, ya no sé en cuál estamos. Y bueno, para esta ocasión tenemos un libro de historia, que es este que tenemos aquí, que se puede ver en la esquina de la pantalla, la Mancuerna Discordante, la República Católica Liberal en México hasta la Reforma, de Brian Connaughton. Es un reputado investigador del siglo XIX mexicano y centroamericano, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, con Unidad de Iztapalapa, con la que es coedición justamente este libro. Un libro de casi 400 páginas, 385, que habla sobre este periodo tan importante para México y tenemos muy poco tiempo, así es que directamente vayamos a lo importante, al contenido de este libro. Brian, Buenos días, Luis. eh, buenos días o buenas tardes, ya dependerá de en qué momento nos estén viendo. Brian, ¿cuál era el proyecto original de tu libro? Y digamos, ¿cómo se concatena con tus distintas investigaciones? Tu libro anterior en Gediza también es sobre historiografía centroamericana y de México, justamente del siglo XIX, y el anterior es sobre un periodo muy específico del siglo XIX de Guatemala. ¿Cómo ha recorrido tu pensamiento hasta llegar a este nuevo libro? O si este libro era anterior y por otras razones se esperó hasta ahora. En fin, platícanos del contenido de este libro. Bueno, comencé mis estudios sobre el siglo XIX en México hace muchos años, ¿no? Digamos, mi primer estudio importante en nivel libro sobre México en el siglo XIX se publicó en el 92, pero fue el producto de investigaciones a partir de 1980, ¿no? Entonces, en ese recorrido que empezó hace ese tiempo, este, eh, di con una serie de debates muy grandes en torno a la construcción del Estado y el papel de la religión, digamos, como asidero de la vida nacional en México en el siglo XIX, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque eh, para un país afamado hasta el día de hoy internacionalmente como católico predominantemente y guadalupano casi por completo, me atrajo la curiosidad, ¿verdad?, de cómo hubiese habido tantos debates sobre la sociedad, el Estado y la fe religiosa en México en el siglo XIX. Entonces, mi primer libro, que se llamó Ideología y Sociedad en Guadalajara, y ha pasado por varias ediciones, eh, trata de esas cuestiones en Guadalajara. Ahora, este libro actual eh, gira desde un principio en torno al debate sobre el patronato. El patronato era, pues era en realidad un tratado, se ejercía a través de un concordato firmado entre la Santa Sede y un monarca o soberano de algún país, ¿no? Y mediante ese tratado se conferían, podríamos decir, lo que en breve veríamos, digamos, como poderes papales, ¿no? Al monarca, es decir, por ejemplo, o al soberano, ¿no? En el caso del rey de España, tenía la capacidad por concordato de nombrar los obispos de las diócesis en México, por ejemplo, ¿no? En la Nueva España. Y cuando México se independizó, el gran tema es que si este poder sobre los nombramientos en la iglesia y sobre cuestiones
disciplinarios dentro de la iglesia que había ejercido el monarca español pasaran al presidente de México o a quién pasaban, al Congreso mexicano o si México se volvía una federación a los gobernadores o algún compuesto o un arreglo de estos distintos niveles. Y esto se volvió un gran debate y eh, podríamos decir complicado todavía más por el hecho de que la Santa Sede, como por tratado, es decir, concordato, reconocía eh, el papel del rey de España en la iglesia mexicana, era renuente a transferir esos poderes al Estado mexicano, ¿no? Entonces, esto era doblemente sensible, no solo los nuevos soberanos de México no iban a tener el poder sobre la iglesia, sino ni siquiera iban a tener el reconocimiento oficial de la Santa Sede, ¿no? Entonces, de ahí empieza el libro, ¿no? Con esa problemática y de ahí va metiéndose rápidamente en cómo esto, que parece uno podría decir, bueno, esto es básicamente diplomático o algún nivel así, ¿no? Rápidamente se va volviendo todo un debate que yo llamo eclesiológico, es decir, sobre la estructura de la misma iglesia, ¿no? Nosotros hoy día solemos tener una visión muy vertical de la Iglesia Católica, en una especie de pirámide, y hasta arriba está el Papa, está la Santa Sede, y luego de ahí desciende hacia los obispos, etcétera. Pero en realidad, cuando México se independiza, ha comenzado a través de Europa y en sus comienzos también aquí en México, un gran debate sobre si la iglesia desde los tiempos de Cristo fue estructurado de esa manera piramidal o si la iglesia más bien tenía un carácter más democrático, ¿no? Por ejemplo, empezaron a publicarse folletos alegando que la primera estructura de la iglesia de Cristo era de que los feligreses elegían sus párrocos y los feligreses y párrocos elegían a sus obispos, ¿no? Entonces iban dando esta visión. Esto no era exclusivamente mexicano, esto se daba en Austria, en Francia, en España, etcétera. Se discutía si en realidad no se había enviciado la iglesia y necesitaba una especie de regeneración, así como la soberanía española había, se decía, decaído en una tiranía y había que renovar la situación política y en su momento incluso llegar tan lejos como la independencia y la república, tal vez había que depurar la iglesia católica. Entonces empieza a dar muchos retumbos esta discusión. Uno de los grandes promotores de este debate es nada menos que José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, y a partir de ahí empieza a agarrar un vuelo realmente imponente, ¿no? Entonces, curiosamente, un buen número de sacerdotes fueron promotores de esta visión. Y también católicos laicos, es decir, que no eran ordenados sacerdotes, pero eran connotados por su fe religiosa, compartían esta visión de que así como México se iba a renovar y regenerar a través de la independencia y eventualmente la república, la fe católica iba a brillar más fuerte en México a través
de una especie de purga de los vicios que se habían acumulado al interior de la iglesia, ¿no? Entonces, es ahí donde arranca el libro y luego va hacia pues diversos aspectos de eso, ¿verdad? Por ejemplo, la vida de varios individuos, Juan Bautista Morales, Francisco Zarco, etcétera, gentes que debatieron estas cuestiones, este, eh, y eso se va como profundizando en una primera sección, ¿no? Y luego en la segunda sección me giro hacia las parroquias y hacia cuestiones más pragmáticas como qué tipo de catecismo vamos a dar a nuestros niños en un país que es totalmente católico, qué tipo de catecismo vamos a dar. ¿Habrá un catecismo más ilustrado, otro menos ilustrado, ¿no? ¿Quién va a escribir el catecismo? ¿Va a ser un clérigo o va a ser un laico ilustrado, también católico, ¿no? O sea que esto se va abordando en la segunda mitad del libro. Son 7 capítulos agrupados Sí, en 2 secciones. dos secciones. Y bueno, son ensayos o están presentados a manera de ensayos, no como un Sí. tratado, como un estudio lineal de principio a fin. Digamos, en cuanto a la metodología de construcción de este libro, de estructuración de este libro, y también un poco en cuanto a la perspectiva historiográfica tuya respecto de este tema, ¿qué nos puedes decir en relación a los otros libros que ya han sido publicados por otros autores, otros grupos de investigación sobre este periodo? Digamos, ¿qué aporta tu libro y desde qué perspectiva historiográfica está visto? Uh-huh. Bueno, este libro, podríamos decir, está construido, y tú lo acabas de decir, a partir de 7 ensayos, lo que me permitió como abordar ciertas temáticas, darles un enfoque propio, como acercando la cámara, ¿no? Tratando de ver con cuidado. Construir una especie de mapa de la discusión de ese tema, ¿no? Entonces, los agrupé porque siempre fueron parte de un mismo proyecto de tratar de, digamos, tomar los bloques necesarios para construir un cuadro más grande, ¿no? E irlos montando cuidadosamente, ¿no? Y los antecedo con una introducción que trata de dar una visión más general, ¿no? Entonces, ahora, yo creo historiográficamente, sí, hacia finales del siglo pasado, hacia finales del siglo XX, y en lo que va de hay en cuestiones de historia de la religión digamos, historia de la iglesia y sus relaciones con el Estado en México, una gran renovación en proceso, ¿no? Eh, los estudiosos están yendo a la documentación primaria, los documentos de la época, y están revisando los puntos de vista de antes con lupa y por ende, con mucho cuidado, ¿no? Eh, la historiografía en esta temática en México fue fijada en gran medida a partir del triunfo liberal en la guerra contra la invasión francesa y el Segundo Imperio de Maximiliano de Austria, ¿no? Comenzando con la gran obra de México a través de los siglos, se fijó una visión de que desde la independencia de México, unos querían un Estado pues radicalmente secularizado y otros querían un Estado, podríamos decir, como se dice popularmente, mocho, ¿no? Este,
y, y que realmente desde un principio estaban muy divididos con visiones muy contrarias, ¿no? Este libro en particular, eh, hay otros libros de colegas en el campo que también están trabajando estos temas. Está mostrando, me parece, que no es así, ¿verdad? Que numerosos sacerdotes participan en una visión de renovación política y religiosa. Eh, Típicamente los portavoces más connotados por su liberalismo son personas practicantes de la fe y creyentes en la fe religiosa. Y básicamente llegamos hasta los años 50 y todo el mundo está en la óptica de que México, desde luego, debe de ser católico. Y de hecho, todas las legislaciones tratando de abrir las cosas a la tolerancia religiosa, todas esas legislaciones fueron echadas abajo y hasta principios de los 50 y lo que realmente estaba en disputa era cómo volver México un país católico más culto, en donde se practicaba una fe más depurado, en que la gente enfatizaba la ética católica en sus prácticas cotidianas, en donde se abrían a la ciencia moderna, porque desde Santa Tomás, para no ir más lejos, siempre la iglesia había insistido en que la ciencia y la razón y la fe eran perfectamente conciliables, reconciliables, ¿no? A veces había algún aspecto que había que explicar, pero en el fondo no podían contradecirse, ¿no? Entonces, esa idea de que el México decimonónico tenía que abrirse a las ciencias nuevas, tenía que abrirse digamos, las reglas del juego económico del mundo atlántico del 19, que obviamente se refiere en buena medida al surgimiento del capitalismo decimonónico, ¿no? Su fase decimonónica, y que entonces México, y luego pues México debía de volverse cada vez más no solo republicano, sino incluso democrático, ¿no? Porque esto era la tendencia, ¿no? Pero habría que recordar que para los años 50 México cae en la dictadura de Santana y en ese suceso una buena parte de la iglesia, la jerarquía eclesiástica apoya lo que resultó la última dictadura de Santana y muchos liberales empiezan a desencantarse de la posibilidad de un arreglo con el alto clero católico, ¿no? Entonces, habría que recordar que eso se da en la posguerra con Estados Unidos, donde México sale, como todos sabemos, mal librado y muy dolido por motivos más que obvios, y entonces había la sensación como renovada de que México tenía que regenerarse y de no regenerarse, el país realmente corría inminente peligro, ¿no? Entonces, en ese contexto se da la reforma y la reforma empieza a promover cambios pues más profundos, ¿no? Um, y digamos, parte de los cambios que pretende la reforma afectan directamente la Iglesia Católica, ¿no? Eh, de sus bienes, su inserción como autoridad en la sociedad, etcétera, ¿no?
y que justamente pareciera que el siglo XIX lo tenemos muy lejos, pero uno de los temas que me hubiera gustado tratar contigo era cuánto interviene el siglo XIX en nuestros días, cuando tenemos a un presidente que estima mucho el conocimiento del siglo XIX y que desde su perspectiva hay un enfrentamiento entre liberales y conservadores, como aparecía en aquellos años, y que por desgracia ya nos va a dar tiempo para tocar en este momento. Habrá ocasión posterior. Recuerden a los que están viendo esta presentación en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que la mancuerna discordante, la República Católica Liberal en México hasta la Reforma, lo pueden encontrar, como dice el letrero, en librerías en las que ya están abiertas, pero también lo pueden pedir en línea en muchas de las librerías del país, sobre todo las cadenas, y en fin, hay unas pequeñas que también tienen entrega a domicilio, y por supuesto en la tienda virtual de Gedisa. Brian, muchísimas gracias por esta presentación breve. Habrá oportunidad de hacer alguna otra y esperemos que antes de que termine el año nos veamos personalmente para presentar este libro entre tus colegas. Perfecto. Gracias, Luis, y gracias al público. Hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México.